Muy buenas tardes a todos y vamos a dar comienzo la segunda jornada de este módulo del Foro de Medicina de Precisión organizado por IDIVAL. Módulo con el nombre en inglés, ¿no? Data, de Key to Precision Medicine, que traducido, ¿no? Vendría a ser como los datos, la clave para la medicina de precisión, ¿no? O para llegar a esa medicina de precisión que tanto hablamos, ¿no? Y que a veces no sabemos muy bien qué significa, ¿no? Porque puede haber diferentes niveles, ¿no? de medicina de precisión, seguramente, y como iremos viendo a lo largo del curso. Y para comenzar la jornada de hoy, pues contamos con la suerte de tener como ponente al doctor Raj Ratwani. El doctor Raj Ratwani es doctor en Psicología y Ciencia Cognitiva y es un destacado experto en el ámbito del factor humano en sanidad. De hecho, no en vano, es el director del Centro Nacional de Estados Unidos para el Factor Humano en Sanidad, que está inscrito en el conglomerado sanitario MedStar, que opera en Washington, D.C. y Baltimore. Y además el doctor Ratwani pues, es un destacado colaborador de IDIVAL y del Servicio Cántabro de Salud en nuestra búsqueda, ¿no? por hacer que nuestras aplicaciones, nuestras soluciones tecnológicas en el ámbito sanitario pues, cuenten, ¿no? con el factor humano como uno de los criterios a la hora de su adquisición o de su diseño, su implementación y conseguir efectos positivos, desde luego, en el uso de los propios sistemas, en la satisfacción de los usuarios y, por supuesto, también un ámbito muy importante como es la seguridad de los pacientes. Y ese es un poco el tema que hoy el doctor Ratwani nos va a contar, cómo, ¿no? El diseño, el factor humano en sanidad y el diseño de los sistemas y las soluciones tecnológicas, teniendo en cuenta este factor humano, pues incide, ¿no? de manera importante en garantizar esa seguridad de los pacientes, esa satisfacción de los usuarios, en definitiva, bueno, pues en hacer el sistema pues más fácil, ¿no? para todos, ¿no? Y sin más, no quería tampoco quitarle más tiempo. Sabéis que luego la segunda sesión me toca a mí y luego ya tuvimos ocasión de explayarnos. Así que sin más, dear Russ, the mic is yours. So, when you want. Thank you. Gracias, Santiago. Buenas tardes. Yo soy Raj Ratwani. So it's really nice to be here today, and good afternoon to everybody. So I'm going to spend some time telling you about human factors and a lot of the work that we have been doing in digital health for the past 2 or 3 years, much like everything that you have been doing in the fantastic healthcare across Spain. We have also been trying to employ different tools, and we've been working very hard to study all of those things. So I'm going to start with just a little bit of background and some conflicts of interest. I have funding from the various agencies here, and I also serve on the 21st Century Cures Act, which was established by the US Congress to oversee some of the health information technology in the United States. And everything that I tell you today is my opinion and certainly not that of the committee. So I have a few roles inside of MedStar Health. MedStar Health it's a 10 hospital system. It's about 300 outpatient clinics located in the mid-Atlantic part of the United States. So that includes Washington, D.C. and Maryland and parts of Virginia. And as part of our healthcare system, we have what we call the National Center for Human Factors in Healthcare. And if you're not familiar with human factors, we're going to talk a lot about that today. We focus on studying human capabilities and designing technology, systems, processes, medical devices, the entire care environment to meet those capabilities. And the team of 25 people that we have come from all kinds of different disciplines. Of course, human factors, but also we have a lead physician, several nurses, we have engineers, computer scientists, psychologists. So we have a very diverse group of people that are working to improve our information systems and our technologies to ensure that we deliver the safest care possible. So a little bit more about what is human factors. Nearly every other high-risk industry and most industries related to technology use human factors. It's a very basic concept.
It's used extensively in aviation. It's used extensively in the defense industry. And if you look at consumer products, you think about Amazon, you think about Apple, they have designed all of their systems to make it not only very easy to use, very efficient to use, and very secure or safe to use so that you can complete whatever process you want to complete very effectively. So the focus is really on the design of these different systems, and we use all kinds of different methods to do that. A big part of human factors is really understanding how users do their work. And once we know how they do their work, we can then inform that process using the science. So we can begin to design these systems to make it easier to do the right thing and more difficult to do the wrong thing. If there's one key phrase or sentence that you're going to remember about human factors, this is the really important one. It's basically that we don't redesign humans, we focus on redesigning the system within which humans work. That seems very basic, but most people don't actually adopt that philosophy. When people think about whatever they're designing, if it's a piece of technology, oftentimes the software teams will say, oh, that's okay, the user can be trained to do it the right way, or the user will learn over time how to do it the right way. That might be true in some circumstances, but if we keep thinking about having to train the user or the user having to learn how to do something, you're very likely going to get a lot of errors. And in a very competitive space, people are going to go to a product or to a technology that's easier to use. So you think about some of the technologies that you use in an everyday basis. Think about your smartphones. If you use an Apple product, why do you use an Apple product? Well, you might use an Apple iPhone or a tablet because it's easy to use, because it's well designed, it's intuitive, and you're making a decision to use that product over other products that are probably more difficult to use. Those same concepts also should translate to healthcare. And in healthcare, it's not just about the efficiency and ease of use, there's also the importance of patient safety. So that's a big focus for us. Now, one of the really big challenges as we look at digital health technologies, and when I say digital health technologies, I use that term very broadly. So that includes things like the electronic health record, it includes mobile apps, telehealth, remote patient monitoring. There's so many different things that fall under digital health. So I use that term very broadly, and we'll talk about some of those specific technologies. The big challenge that we're seeing in this space is most of the time, a lot of these technologies are not developed with human factors in mind. They're not developed with the end user in mind. And we can actually measure usability in human factors by things like efficiency. So efficiency is essentially how easily or quickly can somebody get the task done that they hope to get done. We can measure it by effectiveness. Effectiveness is the measure of errors or the failure to complete the task. Satisfaction, which is typically more of a qualitative assessment. How much do they like the process that they're going through and like the engagement? And then an important one is safety. Is the product safe to use? Is there harm that arises from that? And what we've seen over the last 5 to 10 years is that when you have poor usability of any of these different digital health technologies, there are very serious implications. Some of those implications include things like user frustration. So if we're talking about physicians, nurses, and other clinicians using the technology, they can become very frustrated with using that technology. Certainly in the United States, what we've seen is that many of our physicians and nurses are suffering from very high levels of stress, very high levels of burnout. So they're choosing to leave medicine. And unfortunately, we're also seeing an increase in suicide rates from several of those different clinicians. Part of what is driving that frustration is the difficulty of their everyday tasks. Of course, there's stress from COVID and all of the different healthcare challenges that come, but a big part of that is also difficult technology to use. Technology that should make it easier to do the job is actually making it more difficult. And then, of course, there's a lot of patient frustration and harm that comes from this. So I'll show you some examples of the kinds of errors that can happen. And this third piece is a really important one. If you have a poorly designed technology device that's being used, the user is going to take shortcuts in how they use the technology.
And then many of us are relying on the data that are collected from that technology to make important decisions. So for example, we might look at the number of people that are enrolling in a website to receive a COVID vaccine, and then we're going to make decisions about how many vaccines to order, or we're going to make decisions about how to better get the vaccine into patients' arms. But if the data that are being entered into the system are inaccurate, are wrong, then we're not going to be able to make effective decisions. And so that impacts research, it impacts all of the algorithms that we're trying to develop for population health. The general concept is garbage in, garbage out. If you have a bad interface, a poorly designed device, and it's not collecting correct information from the user, that's the garbage in part. And the garbage out means we can't make any good decisions off of that. So the implications from the poor design and the lack of human factors and the lack of usability is beyond just the frustration. It means that we have bad data that we then cannot make any effective decisions off of. And it has these downstream effects of impacting everything that we're trying to do. So there are some serious implications here. So let me show you some examples of what I mean. This is one of my favorite photographs that was taken several years ago in one of the emergency departments in the United States. And usually when I give this talk live in front of audiences, I generally pause here and I ask people, what do they see in this photograph? And what you'll see is that on the left-hand side of the photograph here is what we call a dry erase board, a whiteboard. This maybe costs $100, maybe more, $200, 200 euros. On the right side is this electronic board. This is the fancy digital technology. Where is everybody looking in the photograph? Everybody is looking at this dry erase board, even though this electronic board that costs hundreds of thousands of euros is supposed to replace this. And so why is nobody using this electronic board? Why is everybody using the dry erase board that only costs a few $100s? This technology is supposed to make work easier. And the answer is because this dry erase board here, this was developed by these actual users, by all of these doctors and nurses. They were involved in the development of this dry erase board. And it's more flexible and easier for them to use than this technology here. Now, of course, there are some change management things that have to happen. We have to change people's behavior to use the electronic board. People aren't used to the electronic board, so that's going to take some time. But even if you consider those things, the big challenge that we see is when these technologies are developed, the user is not being considered. The nurses, the physicians, the environmental staff that need to get information, they're not considered when this is designed. This is typically designed by the software team that doesn't have a good understanding of how the work is actually done. And so if you look at this dry erase board, every single part of this dry erase board has some important meaning for this team. There might be circles that indicate which patient rooms need to be cleaned. Once they've been cleaned, they might fill in those circles. There's going to be markings to indicate which patients need to be seen right away. And all of this evolved over time. They didn't just create it overnight. It was over several weeks and several months that they developed a process that works for this team. That's very different than what happens when we think about this technology. This technology is usually brought in and installed and given to the team to then use, with very little involvement in the design and the actual use of this technology. So that's one example I want to show you. I'm going to show you a second example here. And I'm going to switch screens very quickly. And please let me know if you're not able to see the video that I'm going to show you. So this is from one of the electronic health records that is used in the United States. And this was from a physician that was using their actual electronic health record in the emergency department to order something like Tylenol, okay? And I don't know if you'll be able to hear the sound, and I'll pause it along the way. But the basic task that the physician is trying to do is to place an order for Tylenol 500 milligrams.
This is a type of task that they might do multiple times per day. And if somebody is working several shifts per week, that means they're doing this task multiple times per week, okay? And I want you to just observe, and I want you to see what it looks like. Okay, so here's the task. They are gonna open up the medication screen and they are gonna search for Tylenol 500 milligrams. That's the medication that they're trying to select. And what you're gonna see is how confusing the display is and the process the physician goes through to try and find Tylenol 500 milligrams. So the first thing they do is they go up to the search window here and they type in Tylenol because that's what they're looking for. When they search for Tylenol, how many results show up? You can see this long list. 2 columns into the 3rd column. Over 80 different options for Tylenol. 80 different options. And then if you look here, this is the patient. So this patient is a male, 26 years old, okay? And what you'll see, and I'll keep playing the video. So remember, this is a male, 26 years old. In this list of 80 medications is Tylenol for children's. So you see children's Tylenol, children's Tylenol, children's Tylenol, children's Tylenol. The first 6 results, all children's Tylenol. Then here, another 5 results, all children's Tylenol. So this is not a smart information system. They're trying to order Tylenol. The system knows it's a 26-year-old male, 80 different options for the physician to look through, and the first 6 are all for children. So it was just showing the additional options that included for infants, for women, and then here are the particular options highlighted in red that are the actual Tylenol 500 milligrams. And in this instance, the physician is looking for this one. They could also potentially order this one, extra strength. So imagine if you're in the emergency department, high stress, a lot of patients, probably very fatigued, and this is what you're presented with to find. I'm going to keep playing it a little bit more. So now the physician gets tired of trying to look through these 80 different options. And so they decide to type in Tylenol 500, since they're trying to order 500 milligrams. See how many results come up when they type in Tylenol 500. 0. No results for Tylenol 500. So the way this system is designed is that unless the search term exactly matches the results, it's not going to show anything. And so because it's Tylenol 500 milligrams, mg needs to be typed here, then it would show those results. But the physician doesn't know that. The physician is thinking, I put in Tylenol 500, and so I should get some results. So now the physician realizes that nothing comes up with Tylenol 500, puts in Tylenol again, and then you can see here now they're starting to find the one that they want after searching. Okay, so I'm going to stop this video here. I hope that gives you an idea of some of the challenges that we are trying to address and the way that this impacts our users. And not only does it impact the user, if you have that list of 80 medications, the chance of selecting the wrong medication is higher. That's a simple example of Tylenol. You can imagine that with any high-risk medication. And if the physician selects the wrong medication,
the patient is very likely to get the wrong medication, and there could be an adverse event. Now, compare that to what happens in a Google search or any internet search. If you mistype the word, it usually gives you suggested options. And it says, did you mean? And then it provides other options that are much more intuitive. So you think about common products that are designed, and you think about what's going into healthcare. So this is the big challenge that we're trying to address, is how do we make it so that these information systems are much better as they land in front of our users? So there's a couple different methods that become really important here. The first one that we focus on is called user-centered design. Many of you may have heard of this. The basic concept is that you have to spend time understanding the work that's being done in that context. So if you're building an information system for the emergency department, you need to go in and observe physicians and nurses. If you're building a telehealth platform that's intended for older populations, you have to spend time with older populations to understand how they use technology, if they use technology, and what are some of the limitations. Then you can begin to specify the requirements and design solutions and keep iterating and putting these solutions in front of the users to understand their feedback. This process takes time. It's very expensive. So this is why we see that most people don't do this. They want to put a product out right away. There's several different methods that can be used here: observations, surveys, interviews, usability testing. There's many, many methods here. The other piece that becomes very important is what we call socio-technical systems. So the idea here is that it's not just about the user and the technology or the process. It's about these other factors in the environment that shape or impact that relationship. So we think about what's happening in the environment. I gave you the example of the emergency department. So we might think about, are the physicians and nurses well rested? Probably not. Usually, at least in the United States, they work quite long shifts. Is it a noisy environment? Very noisy. So anything we design that's going to have some kind of auditory noise signal is going to be very difficult. Is it high stress? Typically very high stress. So we know under stressful conditions, it becomes more difficult to process information. We want to limit as much information processing as possible. So there's several different factors that we take into consideration here. We take into consideration the different organizational policies, the culture. We think about those environmental factors, noises, distractions, interruptions, the specific tasks that need to be done, and then of course the technology. And all of these things are interacting with our person. And we think about all of these different interactions, and that should drive how we design our system and how we implement our system. Now, I'm going to switch directions a little bit and talk about a lot of the lessons that we have been learning as we focus on our digital health strategy. So we, like you, have deployed several different ways of engaging our patients, especially early with COVID. And so we think about things like, how is telehealth interaction working? How are these different chatbots where people can message through the phone? What patients are we reaching and who are we not reaching? This is not unique to us. Everybody is doing this across the world now. The important part is, what are we learning from each of those different engagements? And so we have spent a lot of time studying how those different engagements are working and trying to bring those learnings forward. So one of the big things that we focus on is what we call health equity. And so this is thinking about, what are all the different aspects of patients that we need to think about? And I realize that this is a little blurry here, but we think about things like, what is the race, the ethnicity, and the gender of the user, and how does that impact their experience? We have to think about things like socioeconomic status, education levels, sexual orientation, age, where they live, different disabilities and abilities. All of these things impact our users. And when we're talking about critical health information and health infrastructure, we have to make sure that every human has the option to receive care. This is different than other technologies.
if you're Amazon and you're developing a ordering website, you're going to try and design specifically for the largest population. You don't necessarily need to worry about 5% of users here and 10% of users there, because you're a business and you can just focus on hitting the population that's going to drive the most money. In healthcare, it's very different. We have to design for every single user, from the oldest person to the youngest person. We have to design for the most well-educated to the least well-educated. So that's a shift for us. And what that means is that one single way of doing something is not going to work. And I'm going to give you some examples of that. So what we have really focused on is that one way of delivering care is not going to be the solution. We have to figure out who are we leaving out when we think about a way of delivering care, and what are the different mechanisms that we can build to make sure they're receiving the right care, that everybody has an option to get the care that they need. And we want to make sure that we're collecting the right data to make the best decisions that we can. When we put in different solutions, especially these technology solutions, we have to think about where are the safety gaps. And we have to build in a safety net to ensure that where there are safety challenges, we have a safety solution. And what we've lived by, our motto is that every digital intervention offers a learning opportunity. So it's not just about rolling the technology out. You have to roll the technology out and study it and take that learning and do it quickly and bring it to the next technology, so that we're getting smarter and smarter and smarter as we think about each technology rollout. Now, I'm going to spend several minutes showing you some different technologies that we have deployed and the lessons that we have learned and where our challenges are and how we need to make those improvements. So the first one is much like what every other country and healthcare facility and healthcare system did early in COVID in 2020 into 2021, we expanded our telehealth options. And within our healthcare system, we made these in the United States, each of these different healthcare encounters, you have to pay for those encounters, right? So it's different from the system in Spain. Everybody must have insurance or must pay to receive care. So because of the COVID emergency, we made all of these what we call on-demand telehealth appointments freely available. So that means any patient can call at any moment to receive care. And it's typically a video-based call. So we were doing roughly 500 patient encounters, 400 to 500 patient encounters per day. For us, that's a big volume. And the first thing that we tried to do was really build these smart interfaces, these dashboards, so that we can understand what's happening with these calls. So we were very concerned about, are some of the calls dropping? That means somebody might start a call and in 5 to 7 minutes, the call ends, it just drops. Maybe it's bad Wi-Fi, maybe it's bad technology platform, maybe it's some kind of user error by the physician or the patient. We were also very concerned about people that could not get connected and how long they were waiting. So we worked really hard to pull all of these data together. And it took us about 2 months to do that, just to get the information together, because all the information is in very different places. Some of the information is in the electronic health record. Some is in the telehealth platform from the telehealth company. We have a separate scheduling software. So now we have to pull the information from the scheduling software. Eventually, after about 2 months, we were able to create a type of dashboard that looks like this, that gives us daily information on how many patients are being seen, how long they're waiting, what their rating of the satisfaction is. And we also had separate dashboards that gave us information on how many calls were being dropped and who was having problems. So this allowed us to then quickly make improvements to those technologies. Now, there were 2 things that we were very concerned about from a safety perspective. The first one is that we noticed that some patients were dropping off of the call. So that they may call in and they have to wait, let's say 10 minutes, and they decide to end the call after 10 minutes.
So they never got to see the physician or the provider. The other thing that we were concerned about is some patients, they would see the provider, and then we would refer the patient to go to in-person care. So we would tell them to either go to the emergency department, or we would tell them to go to what we call an urgent care. And the recommendation was to go there within 24 hours. But after the person is disengaged from the telehealth, if they drop off, we don't know what's happening to that patient. We don't have a good idea of whether they're actually getting care or not. So we want to create a safety solution for those patients that are not able to successfully get through telehealth. So if we think about designing for multiple pathways in all populations, that's what we got to do. So one of the things that we did is we created a safety net that was essentially what we call in the United States left without being seen. So in the emergency department, if somebody physically walks into the emergency department, in the United States, sometimes we have really long wait times in the emergency department, sometimes 2, 3, 4, 5 hours. A patient may decide to then leave. And we measure that when it's an in-person engagement, and that's called left without being seen. And so for every hospital emergency department, they're measuring how many patients are leaving without being seen. It's a sign of potential safety challenges. But in telehealth, we don't do that. We don't think about how many patients are waiting in the queue or the line, and then they drop off, which is similar to in-person left without being seen. So what we did is for all of those patients that were waiting and then dropped off, we created a system to call each of those patients that dropped off. So we had a nurse then call every one of those patients, and we had a physician involved, and we had a team of medical students that were helping to make all those calls. And there were almost 2,000 follow-ups that we did. And 90% of those were disconnections from the patient. So they may have been waiting in the line, and then they decided to end it. But we don't know if they actually needed healthcare or not. It could have been an emergency, and we don't know that. So we wanted to follow up. And then about, roughly 9% is where the physician's technology may have had a problem and they dropped off. So we did the study to analyze this process here. And what we found were all of these different reasons for people dropping off. And what I want to show you here is that of these, the LWBS here means left without being seen, the nurse follow-up addressed their health concern for 7% of the patients. So that was 7% of these patients still needed care after they dropped off. So you have to make a decision. Is the investment worth it? What's going to happen to these 7% of patients? In this case, 7% of patients, that's 57 different patients in this case, that still needed care. And this structure provided it. You can also see here that some of these patients decided to go to in-person care. So they waited at telehealth and they said, this is taking too long, I need to go to in-person care. And you can see the breakdown. About 10% of the patients did that. And about 10% of about 4% of the patients plan to go in person. So when we talk about these different safety nets that we have to build in, this is one example of what we mean. The technology is there to provide telehealth for those that want to wait or can have the ability to do it, but we still have these other patients that might get disconnected that still need care. And we have to figure out a way to deliver that care to them. We also looked at this referral. So this is a patient that is seen by telehealth and then gets referred to go to in-person care. They may need something that simply can't be handled by video or by phone. And what we found was that of the patients that were referred to go to the emergency department or to urgent care, 22% didn't actually then go and do that. So the patient is told, we really want you to go to the emergency department and you should go in the next 24 hours. 22% roughly did not actually go to one of our emergency departments or urgent cares to get the care that was recommended. And we're still trying to understand why. Is it that they went somewhere else and we don't have a record of that? For some of these people, it may be that they don't have the right transportation to get there. It could be that now they're going to have to pay for care. And in the United States, we have
this challenge with insurance and perhaps they can't afford it. It could be that they have childcare responsibilities and they can't do that. Maybe they can't get off of work. There are numerous reasons, but this is a big number, 22% that are not going to get the in-person care, or at least that we can't track. And so this is another safety challenge that we have to make sure that we can address. This kind of analysis is only possible if we have the right data infrastructure underneath, if we have the right data to actually analyze and see what's happening. Now I'm going to switch directions and talk about some of the work that we've done with chatbots. So these chatbots are technologies that many of you may use. The idea is that you can send a scripted message or an automated message to anybody to understand things like COVID screening, vaccine availability, are two of the big ones that we did. So we sent chatbot messages to over 1 million patients offering COVID-19 symptom screening and also education. And what I want to share here as we talk about who we think would use this is this issue of equity and understanding what different patient populations are going to use this type of technology. So again, if we were in person, I would ask you all to guess, and I would say, who thinks females use this more than males? Most people say it's about equal. What we found is that females were using this more than males. This was a big one. What age group is using this? Under 50 or over 50? For me, when I was leading the research team to do this, I said, don't even waste your time. This is going to be 20, 30, 40-year-olds that use this. Over 50 is not going to use their cell phone or their mobile phone or their smartphone to text message. I was completely wrong. Over 50 was the majority of people that were using this text message-based process for screening and education. And as we look at race of who was using this, Black, white, Asian, Hispanic, or Latino, my guess was mostly the white population is going to be using this. That was also wrong. Mostly it was the Black population that was engaging in this technology. So I bring this here because this is a very different prediction than what most of us might think. It's a different guess as to what's happening here. And so now we know that this text message-based engagement with patients is going to hit a demographic that's different than what we expected. And we can use that knowledge. We can now use that to get to certain patients to help them with the care that they need. So that what we would think about as a stereotypical user is very different than what we had expected. The next thing I want to cover is some of the work that we did around vaccine websites. So in the United States, when the vaccines first became available, many of the different states across the United States had a central state government website. And there was a lot of struggle for patients to get onto that website to actually enroll to get the vaccine. There were all kinds of usability challenges because those websites were not well designed for all of the different users that want to access the vaccine availability. And so we did an analysis of all 50 different websites across the United States. And here are some of the challenges that we found. The reading level was quite high. So this graph here shows what is the reading level required to understand the information that's being presented. And what we found is that all sites were at a 10th grade level or more, and many of the sites were in the college degree required. So if you think about education level and ensuring that all patients can understand what the vaccine is and how to get the vaccine, most of these sites are requiring a pretty high degree of comprehension level. About 15% of these websites, so roughly 7 or 8 states, didn't allow smartphone use. Now, many of our patients don't have computers. The only way they can actually access the website is through their smartphone. Yet 14 or 15% didn't allow smartphone use. About 20% of these were English only. So we have a large Spanish-speaking population in some parts of the country. We have a large percent of the population from
various countries in Africa and Asia. So 20% of the states no information available in different languages. It was English only, which cuts out all of that population from being able to access the vaccines. And then from a usability perspective, there was a lot of searching required to find where you can get your vaccine. And 60% of the websites didn't give any information as to when things were last updated. So you have to keep coming back every hour, every day to keep searching for vaccine availability. Of course, today the vaccine is more widely available. It's hard to remember that when the vaccine first came out, there was a big rush for people to get the vaccine, especially the immunocompromised, the older populations. There was a huge amount of stress there. And the design of these websites was so poor, it made that stress even more heightened. Now, I think this is the last piece of technology I'm gonna tell you about. So this is a text messaging service that we used to invite patients that were 65 and older to get the vaccine. And the message that we sent to these patients, very diverse race, ethnicity, again, all 65 years and older, was, this is the message they received. You may be eligible for the COVID-19 vaccine. Please respond A with the letter A if interested, G if not interested, and H to stop all messaging. Okay, so remember, 65 plus is the population. So if you think about what older populations typically use smartphones for, they're quite good at text messaging, right? But who are they usually text messaging? Maybe they're text messaging their friends, maybe they're text messaging their family, maybe they're text messaging their kids. How many of them are familiar with automated robotic text messaging? Very few. And so what we found is that these are the kinds of responses we would get back. Someone might write back, please call me back. So they're saying that they're interested and they want to be called back. This went out to thousands and thousands of patients. If somebody does not respond with A, they're not going to get any information. This gets bucketed by the software as a non-conforming response. Means the system doesn't understand it and no action is going to be taken. Another person typed back, I want the shot, please. So they also want the vaccine, but they are assuming that there's a person on the other side, not a robot, not a computer that's initiating this message. Another person would like to make an appointment. So these first three are all people that want information, but unfortunately, they are never going to get called back or receive the information unless somebody goes in and analyzes every one of these text messages, hundreds and hundreds and hundreds of text messages. And why would we expect anything different? This population is used to texting other human beings. They're not used to texting with a robot. And then you see things like this, D. Betty is deceased. So this text message went to somebody's phone who is now passed away. And this tells you about our information systems, that in the electronic health record, we weren't able to track that well. So you think about how that makes that person feel when they receive this message. Another message, por favor en español. So we have to be thinking about how do we deliver these messages to non-native English speakers? And then you see something like this, please send me the registration link, Kathleen. Again, many of the people here are not expecting to be text messaging with a robot because for the majority of their life, they text message with another human being. So this is telling us a lot about how we need to think about the robustness of these systems. Do we need to bring in natural language processing? We absolutely need to have somebody analyzing all of these, what are called non-conforming messages in the software tool and making sure that each of these people that wanted to receive care are able to receive care. That's a very different model than what we typically think about. We typically think, let's take the technology, let's put it out there, and let's move on to the next thing. We don't think about how many different levels of safety do we need to build in? What are the different pathways we need to build in? So
to design for all populations, we want to identify what the clinical goal is, and we have to develop multiple pathways. And the things that we focus on are accessibility. Can the technology be used by a wide range of people, whether they have cognitive limitations, physical limitations, or other preferences? We think about the usability, efficiently, effectively, satisfaction, and we should add safety there. And then what we call inclusive design. So if we think about different cultures, different gender identities, is the technology designed such that they meet those needs? So accessibility, usability, and inclusivity becomes very important. And let me just show you an example of how something like the COVID vaccine outreach should work. And these are what we ended up building in. So most people can probably go through a digital platform. Many people can make it through the website. Many people can make it through the text messages. For those that cannot, we can then initiate phone calls. And at first, we can start with what we call in the United States robocalls, machine-initiated calls. But a subset of that population is not going to be able to engage. So then we have to go to in-person phone calls and in-person engagement. So if a patient, we have the right information systems and we can see that they did not engage through the website, they didn't sign up for the vaccine, they didn't respond to robocalls, they didn't respond to the phone call. If they're coming in for their primary care appointment or other appointment, then let's make sure that they can have a conversation at that point to get the vaccine. So it's this tiered approach and it's multiple pathways so that anybody can receive the care that they need to receive. That takes a much more comprehensive approach. It takes a systems approach, and it takes human factors knowledge to do that. So here's the general digital health adoption framework. And all of this relies on great data. If we don't have the right data, this becomes very hard. So the first thing is we want to make sure the technologies are designed and implemented well. So that's user-centered design, as we talked about, and it's the socio-technical approach. So making sure that we're in front of the people that should be using the technology and designing it to meet their needs, doing rigorous testing, making sure it works when you think about the entire system. We then want to make sure that after that technology is getting implemented, we're assessing the technology. Because design is one thing, but once you actually implement it in the care environment, a lot of things change. New variables come to mind. And so we want to do appropriate usability assessments at that stage, and we want to make sure we're doing safety testing. And there's lots of different ways we can do that, through use cases, through different reporting, through heuristic evaluations. And then this last piece becomes very important, is we have to monitor the use. So once we implement it, it's not just done. We have to build the dashboards and the surveillance to monitor how it's being used by the patients, by the providers, and we want to make rapid cycle improvements. So every few weeks, every few days, depending on what the technology is, we have to optimize the performance. We have to make all of the fixes, and we have to prioritize what those fixes are. Here is where we see a lot of people don't take this step seriously. In their minds, they're planning for the cost of the technology as a one-time cost. They're not thinking about the recurring cost of improving the technology over time. Here's where we can use a lot of the usage data. So we can think about what metrics do we have, what data are being collected by the systems to know who's accessing the digital technology, how often are they using it, where are the failure points, how long are they using the technology for, what time of day are they using the technology. That's all usage data. We can support that with different interviews, surveys, and observations. And what we've done is we've tried to create different surveillance teams. So we have a small group of people that are focused on that technology to monitor over time and then come up with and identify the areas for improvement and then work with the software teams or the software developer or the company to make those improvements. And the final piece here is to really plan for those optimization dollars, because that becomes a very important piece for making those improvements and making sure the resources are there.
So I'll end with just these three key takeaways: that user-centered design and the socio-technical systems approach is absolutely critical to this. And we have to think about the design, the development, and the implementation. As we're thinking about these components, focus on the accessibility, usability, and inclusivity, and realize that there's not going to be a single solution that fits all. You have to create different pathways for people to do this. And then finally, proactively monitoring usage and making sure that you can identify the problematic areas as soon as possible and then develop the appropriate solutions. So I'm going to stop there, see if there are any questions, and I want to thank each of you for your time as I walk through our experiences with these digital health technologies, the underlying data infrastructures, and how we're trying to think about the future for these technologies. Thank you very much, Raj. Has mencionado, ¿no? En varias, cuando hacéis análisis del uso, ¿no? De las herramientas, factores que muchas veces no contamos con esos datos en sanidad, ¿no? Estamos hablando de pues, incluso raza, lengua hablada, etcétera, ¿no? Que a veces pueden estar en manos de otras agencias del gobierno o otros organismos, ¿no? Aquí en España también nos cuesta mucho, ¿no? Colaborar, ¿no? Entre las diferentes agencias del gobierno para poder hacer este tipo de análisis, ¿no? De segmentados por población y entender cuáles son los mejores canales para cada, lo de los multiple pathways que comentabas, cuáles son los mejores canales, ¿no? ¿Cuál es vuestro ejemplo allí? O sea, al final se basa mucho en recopilación de datos para estos estudios, digamos, ad hoc para el estudio, o tenéis colaboración con otras agencias del gobierno en vuestra zona de influencia. Raj, yes, talking about the type of analysis that you are performing into the usage data of all the digital new services, when you are talking about race or language spoken or socio-economic status or this kind of data from the population. We find it very difficult here also in Spain to be able to, you know, to mix across this type of data, because many times they are in different silos of the federal government or the regional government, and it's very difficult to sign the agreements to be able to use this data. How is your experience there in the US? I mean, you find it easy to collaborate with other regional or federal agencies to work with this type of data, or is it also very difficult? Thank you. It's really bad. I think the same. You know, it's all of these different data systems. None of them are standardized. None of them are able to easily be connected. And the difference in even just definitions is very, very complicated. And so what somebody considers COVID positive in one place is different from what somebody considers COVID positive in another place. As you've probably seen, some people for sexual orientation may just have two categories. Somebody else has, you know, someone might just have male, female, somebody have male, female, binary. It becomes very, very complex. And so what we've tried to do is have our data teams, dedicated data teams, to focus on just that and to try and create some standardized definitions and pull these data together where possible. It's a challenge, as you know. I think the important piece is moving forward. As we think about the future, we have to work with these different government agencies and these different groups to make sure that in the future, we're not going to run into the same problem. At least in the United States, I know for the Centers for Disease Control and many of our different groups, even knowing who has received the vaccine is so difficult. And if we don't fix those information systems now, the next time there's a pandemic, the next time there's an emergency, it's going to be the same thing. And I think you've seen the numbers for the United States when you look at COVID deaths. It's the worst in the world. And so this is the time where we have to make the improvements to those information systems and make those changes. So I'd say, you know, Santiago, we have the same problems as you, maybe even worse problems. And we have to find the right ways to
use whatever data we can now and then make the improvements for the future. Laura had asked, how can you replicate the processes there? You know, I think there's so many different ways to do it. You have all this, I know conversations with Santiago and Laura with you and others, all of the same technologies are being used. And I think what becomes very important is how can we work with those technology developers to get the data and to start to understand those usage patterns. I think that was a really big lesson for us. And so as we started working with these different developers and adopting the technologies, one of the things that we tried to write into the contracts and that we tried to make available right away is our ability to access those data. So that was one big thing for us. And then the other one was making sure that we could get all of the different stakeholders together on a regular basis. So at least every month, we wanted some of the technology developers, our human factors team, our patient safety teams, our lead physicians, our lead nurses to come together and to openly discuss what is working with these technologies and what is not working with the technologies. And that has to be a very kind of safe space to have those open conversations, because nobody wants to be blamed for a technology that doesn't work. And usually that's what the company or the technology developer is worried about. Oh, you're going to blame me. I'm not coming. And the company might be thinking it's a physician that can't use it or the nurse is not using it right. So you have to get the right people together at the table to have a good open conversation about these challenges. So I'd say those are two ways to get that moving. And I think the human factors team members and the human factors science can play a key role there, and really thinking about the systems approach, because as soon as you start telling people about a systems approach, you start to think that we have shared responsibility, that it's not just one person's fault. All of us have a role to play in making it better, and all of us may have contributed in some way to the challenges. And so that kind of, I think, framing really helps take away the fear and the anxiety and the anger that can sometimes happen with these. And we have to understand that so many of these technologies were rolled out very quickly because it was an emergency, right? If we roll out a bad website, is it better to have no website or a bad website? It's better to have a bad website, because at least we can get some people signed up for care that way. Is it better to have no telehealth or telehealth that works 50% of the time? Probably better to have telehealth that works 50% of the time, because that's the only way some populations are going to be able to receive care. So we just have to understand, I think, many of those different stress levels that come with this and how we can do some of these discussions. If no one else wants to ask something, just thanking you again, Raj, for this hour. Has been very, very interesting and very full of good tips for our job here in Cantabria, for the human factor team, and for us as responsible for developing the new services, new digital services, new tools for the healthcare workers, for the patients. And it's it's been a great pleasure having you here in this course. Okay, so thank you very much. My pleasure, and muchas gracias a todos. Muchísimas gracias al doctor Ratwani por su primera ponencia de hoy. Bueno, el nombre de la jornada le habíamos dado el nombre Retos en el uso de los datos asistenciales. Bueno, un título genérico donde encaja perfectamente la exposición de Raj, y donde hemos querido ubicar la segunda charla de la tarde, a la que hemos llamado Gobernanza de sistemas de información y datos sanitarios a nivel autonómico, el ejemplo de Cantabria, quizás por diferenciar un poco de lo contado ayer por Bernardo Valdivieso, que el otro codirector del curso, que se centraba en su ámbito de actuación, que en su caso es un hospital muy grande, la FE, más grande que Valdecilla. Pero yo quería añadir un poco la complejidad adicional que tiene el hacer el planteamiento de gestión de los datos sanitarios a nivel de un sistema autonómico, perdón, un servicio autonómico de salud al completo, ¿no? En este caso, el Servicio Cántabro de Salud, el sistema autonómico sanitario en su conjunto,
incluyendo todas las necesidades de salud pública. Y bueno, ¿y qué paso ahora a contaros? ¿Vale? Bueno, para empezar, algunos datos. Esto, bueno, a veces conviene recordarlo porque quizás por hacernos una idea de la dimensión, ¿no? Pero como sabéis, la sanidad en España es competencia de las comunidades autónomas que invierte pues, aproximadamente 1/3 de su presupuesto, o sea, más de 1 de cada 3 euros del presupuesto autonómico de las comunidades autónomas, las de régimen general por lo menos, se dedica a la sanidad, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso en Cantabria esto es así y hasta el punto de que somos la partida sanitaria más alta de los presupuestos. Estamos hablando de más de 1.100 millones de euros este año para sanidad en Cantabria. Como sabéis, existe el paradigma de la salud basada en valor, que pudiera parecer, ¿no? que está pensado para el mundo de la sanidad privada, pero mi reflexión es que debido a que, bueno, como administración pública estamos obligados a la eficacia y a la eficiencia, ¿no? en el uso de los recursos públicos, pues creo que nos debemos sentir también concernidos, ¿no? por esta fórmula, ¿no? La fórmula del valor, que está basada en los resultados en salud, en el numerador, y en el coste por paciente, ¿no? en cómo sacamos eficiencia, ¿no? a toda esta inversión que realizamos con el esfuerzo, digamos, de nuestros conciudadanos y nuestras empresas con el pago de los impuestos correspondientes. Y para conseguir estos resultados y en qué se traduce, ¿no? Estos 1.100 millones de euros, pues se traduce en un servicio de salud que quería expresar con esta slide, ¿no? La complejidad, ¿no? que tiene. Estamos hablando de 3 hospitales, uno grandísimo de referencia, ¿no? de Valdecilla, pues equiparable a la FE, ¿no? que nos contaba ayer Bernardo, y una extensa y tupida red de atención primaria con 42 centros de salud y 125 consultorios rurales que acercan la sanidad a todos los rincones y a todas las poblaciones de nuestra comunidad autónoma. Y, bueno, pues por supuesto el servicio de transporte urgente, de emergencias sanitarias, 061, con toda su flota de vehículos y, más reciente, un centro de atención al paciente multicanal, Salud Cantabria Responde. Bueno, esto se traduce, pues como veis ahí, en unas 1.400 camas hospitalarias, 110 camas UCI, más de 10.000 trabajadores. Es la empresa más grande de la comunidad autónoma, sin duda, y una actividad, pues que, como veis ahí, más de 1 millón de citas de atención especializada y más de 7 millones de citas de primaria al año. Pero sí que tenemos un tamaño, bueno, esto me gusta decirlo sobre todo cuando hay gente de fuera, ¿no? que es ideal también para poder ensayar tecnologías, ¿no? Porque tenemos un poquito de todo, ¿no? Desde el gran hospital de referencia del SNS a una extensa red de primaria, pasando por, bueno, pues, los hospitales comarcales y todo el tema de emergencias, ¿no? Y estamos en un nuevo escenario, ¿no? Y la verdad que me repito con las presentaciones de ayer, pero es que el análisis es común, ¿no? Hay una cosa que lo cambia todo y es que nuestros pacientes o sus cuidadores tienen un smartphone con datos ilimitados en su mano y el sistema de salud, el sistema sanitario público, tiene que responder a través de ese canal, porque si no lo hacemos, ahí está doctor Google a un clic, ¿no? para responder las dudas, bueno, pues situaciones difíciles para un paciente cuando se encuentra con síntomas, etcétera, etcétera, ¿no? El sistema sanitario público debe responder, ¿no? en esos nuevos canales, ¿no? Y tenemos, bueno, pues un avance de las tecnologías de la información, de la microelectrónica en particular, pues hace que hoy en día sea muy fácil, muy barato poder medir constantes, ¿no? Señales del cuerpo humano de manera remota y poder saber qué sucede con un paciente entre consulta y consulta. Ya no solo vamos a ver un paciente cada X meses cuando toque, sino que vamos a poder analizar lo que le sucede mientras está en su domicilio, mientras está andando por la calle, etcétera. Y tenemos un escenario, ¿no? de sistema sanitario donde, bueno, en Europa, en España y en Cantabria por encima de la media europea y española, pues tenemos una población envejecida que, como todos sabemos, y sobre todo esto lo tienen muy bien analizado los americanos, tienen un sistema, ya sabéis, diferente. Esos pacientes de edad avanzada, pluripatológicos, plurimedicados o polimedicados, son los que generan la mayor parte del coste, ¿no? del sistema. Y, por tanto, si las tecnologías que están ahí pueden ayudarnos, primero, a saber quiénes son, estratificar bien la población y saber quiénes son estas personas, cada médico en su grupo saber quiénes son los pacientes que pueden generar un reingreso, que pueden empeorar, que pueden entrar por la puerta de urgencias, que pueden acabar en una UCI, que son los elementos de coste mayor, ¿no? para el sistema. Y como decía antes, gracias a esos dispositivos, a esas tecnologías en el smartphone, tanto del paciente como del cuidador, ¿cómo podemos hacerles un seguimiento, adelantarnos, ¿no? Pasar de una medicina pensada para agudos y hospitalizar a la gente a una medicina de verdad preventiva, ¿no? En esto la atención primaria es fundamental.
Pero es que tenemos un sistema sanitario que es muy complejo y no estoy hablando de que tengamos 17 servicios regionales de salud. Mirad a ver cómo está Alemania o cómo está Francia o cómo está Estados Unidos. Esto es lo normal y lógico y razonable, acercar la gestión sanitaria a las poblaciones a las que hay que atender, sino porque el propio sistema sanitario dentro del mismo pues tiene mucha complejidad, tiene entornos existenciales diferentes que a veces pareciera que son negocios diferentes y esto históricamente ha derivado en silos de información, aplicaciones que atienden el negocio de cada uno de estos ámbitos existenciales y hace muy complicado muchas veces conseguir que la información fluya y acompañe al paciente entre sus distintos niveles de cuidados, ¿no? Desde la atención primaria, cuando llega a una consulta especializada en el hospital, puede ingresar o ser operado y ese tratamiento posterior a esa cirugía, por ejemplo, ¿no? Pues se convierte a veces en muy difícil conseguir que la información fluya de manera adecuada entre todos estos niveles, ¿no? Y bueno, un negocio, la salud, que en la parte de sistemas de información, pues es extremadamente complejo. Además, es una complejidad creciente porque siguen apareciendo, lógicamente, nuevas tecnologías. Ahora estamos hablando de la genómica, donde la información se codifica además existen estándares, como veis aquí, ¿no? Pero la foto a día de hoy es muy variada y muy compleja, muy diversa. Ahí estoy exponiendo los sistemas de codificación que están incluidos, por ejemplo, en el sistema de historia clínica interoperable europeo, para que veáis un poco la complejidad del tema. Y cómo, bueno, pues la tendencia es a tratar de ir a modelos, a sistemas de codificación lo más estandarizados posible, lo más reconocidos internacionalmente, como es SNOMED, ¿no? Y en eso estamos desde el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas impulsando. Y bueno, en este escenario nace la Dirección General de Transformación Digital y Relaciones con los Usuarios en julio del 19 y como veis ahí con dos mandatos, ¿no? Como es el fomentar, adoptar las mejores prácticas en historia electrónica, aplicaciones móviles y aplicaciones de inteligencia artificial y sobre todo mejorar, dirigir y desarrollar la atención al usuario, tratar de mejorar. O sea, se trata por tanto de una transformación digital con un propósito, ¿no? Mejorar la eficiencia, los resultados en salud y la percepción y relaciones con los usuarios. Y para ello, bueno, pues lo que hacemos es crear de alguna manera la figura del CIO sanitario, un CIO reportando directamente al consejero y con, digamos, la tarea de coordinar todas las necesidades en materia de transformación digital de todo el sistema sanitario, tanto del organismo autónomo, del Servicio Cántabro de Salud, como las necesidades del sistema de información de la propia consejería. Y con una filosofía, ¿no? Que es tratar de toda esa complejidad que veíamos antes, esa compartimentación en silos de información, esa complejidad, digamos, semántica o de los datos, ¿no? A nivel de codificación, cómo podemos convertirla en soluciones digitales que se pongan a disposición de los pacientes a lo largo de su trayectoria de paciente, ¿vale? Haciendo uso de todo ese back office que tenemos tan complicado, pero cómo podemos interconectar todas esas piezas para poder ofrecer puntualmente al paciente la solución que necesita, ¿no? Y para ello, ¿por qué no?, apoyarnos también en soluciones de terceros, en servicios cloud de terceros que nos facilitan la vida y nos permiten ofrecer este tipo de servicios. Luego veremos varios ejemplos. Ahí tenéis Jano, Cañía, etcétera. Y un poco esta slide es reflejo de esta complejidad, ¿no? Refleja un poco los sistemas con que cuenta el Servicio Cántabro de Salud, como veis la parte de primaria, que es una aplicación todo en uno, ¿vale? AP Cantabria, que da solución al negocio de los centros de salud, la historia clínica embarcada y CEUS, que cuentan nuestros servicios de transporte sanitario urgente, y luego los diferentes hilos de información con que cuenta el hospital, ¿no? Hombre, Altamira, que es la historia clínica, la estación clínica principal, que agrega los datos estructurados de todos los demás sistemas, pero como tenemos la prescripción separada, el sistema laboratorios por separado. Bueno, esta es una foto típica, o sea, no es muy diferente de la mayoría de hospitales en el Sistema Nacional de Salud, y cómo, bueno, pues usamos herramientas para poder hacer integración de todos estos datos y poder ofrecer esos servicios digitales a los pacientes, a los propios profesionales, por supuesto, para, teniendo en cuenta, ¿no?, ese factor humano para que sean los datos accionables y fáciles de usar, ¿no? Es un poco abstraernos de esa complejidad para poder dar facilidades a los usuarios. Y en esta línea estamos trabajando, y esta es una cosa muy actual, además con el equipo de Valtec, de Factor Humano Sanidad de IDIVAL, en el rediseño de la app de paciente, ¿vale?, del Servicio Cántabro de Salud, donde estamos yendo al concepto de Composable Healthcare, que sería
es muy similar al que han adoptado otras comunidades autónomas, pero es básicamente que la aplicación sirva de lanzador de servicios digitales que por debajo pueden efectivamente hacer uso de diferentes silos de información, diferentes back office, combinaciones de los mismos, etcétera. Estamos hablando de dar acceso a la imagen médica, estamos hablando del acceso a los resultados de laboratorio, a todo tu historial de vacunación y también los certificados, a mensajería personalizada push y cuestionarios de paciente, pre-PSIPRO, la aplicación va a estar preparada para esto, y también una funcionalidad con la que vamos a salir ahora en el mes de noviembre, que es la tarjeta de sanitaria virtual, donde cual ya se va a poder evitar llevar el plástico en la mano para poder acceder a la dispensación en oficinas de farmacia o a los pases y espere de los hospitales. Este trabajo lo estamos haciendo y vamos a pasar el filtro de los pacientes que prueben la aplicación de manera previa para poder también extraer de ahí mejoras que seguro que incrementan luego las descargas que podemos conseguir de la aplicación. Y estamos también pidiendo opinión a los profesionales, ¿no? A través del programa Starval de intraemprendimiento del SCS. Bueno, pues como veis ahí, ¿no? Con ese lema, buscamos ideas para mejorar la comunicación entre profesionales y con los pacientes. Bueno, son los propios profesionales los que nos están traduciendo sus retos, sus necesidades a potencialmente mejoras en las aplicaciones de historia clínica o mejores integraciones entre los diferentes sistemas y de esa manera, bueno, pues tratar de mejorar su experiencia, digamos, como profesionales, mejorar la seguridad de los pacientes en muchos casos, muchas de las iniciativas van orientadas a esa línea. Y para lo que, bueno, estamos desde esta Dirección General, desde luego, muy atentos a todas estas propuestas para tratar de incorporarlas a la hoja de ruta de los nuevos desarrollos que estamos abordando. Y bueno, y para ello hemos lanzado también un espacio físico. A veces es importante tener un espacio donde poder hacer este tipo de reflexión con los profesionales, ¿no? Este espacio es Linux, es un espacio que está situado en la planta segunda de Idival y en el cual, bueno, pues gracias al equipo de factor humano de Idival, pues se consigue que los profesionales, bueno, puedan construir esas propuestas de proyecto basado en algo que igual ellos intuitivamente, ¿no? Entienden que cómo debería ser, intentar traducirlo, ¿no? a un proyecto que pueda ser tecnológico, que podamos interpretar desde el área de tecnologías de la información y poder o bien licitar o bien incorporar a los desarrollos que estamos haciendo. Y sin duda, COVID ha tenido un impacto tremendo, ¿no? Yo creo que es una de las grandes ideas que os quería dejar de aquí, ¿no? Ha tenido un impacto porque creemos, bueno, yo creo que las valoraciones de los diferentes responsables, ¿no? Creemos que se ha podido avanzar quizás en estos 2 años pues por 4 o por 5, ¿vale? De lo que probablemente se hubiera podido conseguir. ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo por una cosa, porque se han derribado, en primer lugar, todas las barreras para el acceso a los datos, ¿no? Este es el cuadro de mando corporativo con que ha contado el consejero, todos los gerentes del Servicio de Salud desde prácticamente las primeras semanas desde el estado de alarma y donde hemos combinado todo tipo de fuentes de datos, desde primero el sistema unificado de laboratorios, que teníamos esa gran suerte, que no teníamos el problema de tener 14 sistemas como había antes, y a partir de ahí combinaciones con la base de datos de recursos humanos para saber cuántos sanitarios estaban infectados, el sistema que montamos para la comunicación con las residencias, GESCARE, a través del cual teníamos conocimiento de todos los profesionales y residentes. Los residentes ya los sabemos porque los tenemos en tarjeta sanitaria, pero los profesionales nos actualizaban los censos desde las residencias. Todo tipo por supuesto, la información municipalizada, etcétera, etcétera. Y así se ha monitorizado, como veis ahí, las diferentes olas de la pandemia, los fallecimientos, que en el caso hospitalario, pues era de manera inmediata, en el extrahospitalario tardábamos un poquito más, pero a través de atención primaria y las residencias conseguíamos también incorporar esos datos de manera bastante ágil. Y cómo hemos podido también, por transparencia, hacer una gestión de los datos ofreciendo a la población, lógicamente, medios de comunicación y ciudadanía que estaban muy interesados en el conocimiento de la pandemia, ¿no? Y hemos podido dar este tipo de información a nivel municipal, incluyendo todo el histórico de la pandemia, los fallecidos, la tasa diaria en ese momento, acumulada, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos sido en Cantabria, yo creo, referentes en el rastreo de contactos, aparte de todos los equipos puestos a disposición por atención primaria y por salud pública, se incorporaron equipos militares, ¿vale? Primero de la UME y luego del Ejército de Tierra, y además implantamos, una herramienta que está a disposición, que pone la OMS a disposición para la gestión de brotes, de enfermedades infecciosas, como es GoData, ¿vale? Lo hizo Euskadi también,
junto a nosotros, y donde, y sobre todo la capacidad de testeo PCR que ha tenido el Hospital Valdecillas, fundamentalmente, ¿no? Y que ha permitido, pues poder hacer el test PCR a pues una media de 5, 6, 7 contactos por cada caso positivo confirmado, ¿no? Esto, pues nos ha dado muchísima información y ha permitido, pues primero también ubicar la situación de la pandemia. GoData no nos daba excesiva precisión, así que pasamos a usar la tecnología ArcGIS, ¿vale? Que como veis nos ha permitido, y con la colaboración del ICANE y la cartografía de obras públicas del Gobierno de Cantabria, una de las cosas que ha favorecido COVID también ha sido la cooperación, ¿no? Institucional, incluso entre áreas de gobierno y con otras entidades, ¿no? Para poder conseguir datos. En este caso teníamos ubicados con calle y portal, pero con coordenadas geográficas a todos los casos de COVID de Cantabria, y han podido tomar decisiones de confinamiento de barrios o de municipios en base a este tipo de cuadro de mando con el que ha contado Salud. Por supuesto, este no era público, este era solo para uso por parte de Salud Pública. Y las mejoras que hemos conseguido introducir en el sistema con COVID, por ejemplo, alcanzan también a nuestros sistemas de información de atención primaria, en concreto, que es el registro de vacunación, ¿no? El registro de vacunación de Cantabria, que se hace sobre la historia clínica de atención primaria. Bueno, en primer lugar, nos permitió acelerar el proceso de migración con el que estábamos inmersos, y después hemos hecho varias cosas muy importantes y además que quedarán para el futuro. Una de ellas, la incorporación del SMS, que solo se usaba en especializada como elemento de aviso, ¿no? De la citación. Pero sobre todo, y me gustaría comenzar a destacar, ejemplos concretos. Ayer hablaba Belén Soto, ¿no? de ejemplos de, ¿cómo lo denominaba ella? ¿No? Inteligencia artificial débil. Bueno, débil puede ser en el sentido de que no, el problema a resolver quizás no es excesivamente sofisticado, pero desde luego ha sido un ejemplo de inteligencia artificial Jano, ¿vale? Jano, que es nuestro robot, nuestro asistente virtual, perdón, de citación para la vacunación COVID, que utiliza la tecnología NLP de Google, SQuery, y que nos ha permitido citar, y digo bien la cifra, a la mitad de los cántabros. Más de 300.000 personas citadas por el robot Jano, y que, como os podéis imaginar, pues ha ahorrado numerosas horas de trabajo de personal de admisión y enfermería de atención primaria, además de, en algunos casos, ser la única posibilidad para poder citar cuando llegaba un palé de vacunas, imaginemos un lunes, ¿no? Y había que citar obligatoriamente esa semana, pues claro, Jano, al poder hacer 200 llamadas simultáneas, pues ha podido desarrollar esa labor. Jano, por tanto, es un ejemplo, ¿no? De una inteligencia artificial, si queréis, débil, aplicada a un proceso, digamos, auxiliar, como es la citación, pero que es una realidad tangible, que se puede hacer hoy o realizar hoy en el SNS, ¿no? Bueno, como veis, lo que se consiguió fue modelar, sentándose al lado de las personas de admisión que hacían todas estas llamadas, se modeló con el producto de Google, hecho por una empresa de Cantabria, Idrus, la llamada de citación, y a pesar de que el paciente intenta hacer preguntas, tiene dudas sobre la vacuna que le van a dar, pregunta a ver si podría haber otra cita disponible, Jano es capaz, ¿no? De dirigirle hacia que cierre la cita, ¿vale? Evidentemente, no cerraba el 100% de las citas, porque a veces el paciente, lógicamente, se sale de la conversación y no puedes tener en cuenta todos los casos, pero evidentemente esas llamadas fallidas también le servían a Jano para analizar qué había sucedido, vamos al equipo de Jano, detrás de Jano, lógicamente, y poder reprogramar discurso o contestaciones alternativas para tratar también de llevar al paciente finalmente a la cita, ¿no? Como veis, un ejemplo de NLP, de lenguaje natural, aplicado a la citación, ¿vale? Y si hablamos también de otros desarrollos, ¿no? que hemos hecho para la vacunación y que se basan en mejoras de la usabilidad, ¿no? para, en este caso, los profesionales sanitarios, hay que hablar del one click, ¿no? Tuvimos una conversación, además, en febrero, cuando todavía en España estábamos empezando con la vacunación, y Israel iba ya con el 60% de vacunación hecha. Sabéis que tuvo un acuerdo con Pfizer para, a cambio de los datos sanitarios, tener un suministro con anterioridad a la Unión Europea. Una de las recomendaciones que nos hicieron clarísima y que también conocíamos que Aragón estaba haciendo era que el registro tenía que minimizarse al máximo el esfuerzo por parte del profesional, ¿no? Estamos hablando de, hemos vacunado en vacunódromos con un montón de gente haciendo cola, y necesitábamos que los profesionales pudieran registrar esa vacuna dando un botón.
bueno, pues se desarrolló el registro en One Click, que hoy en día, bueno, pues ha quedado ya a disposición del Servicio Cántabro de Salud para cualquier tipo de vacunación, facilitando además tanto en smartphone como en dispositivo portátil, facilitando el registro, ¿no? Porque una vez conocido el modelo de vacuna, el lote, etcétera, en campañas de vacunación masiva, pues es muy fácil el poder usarlo, ¿no? Y otro desarrollo que nos ha permitido mejorar sensiblemente la coordinación de los datos, en este caso por parte de los laboratorios privados, es el certificado COVID. Bueno, en primer lugar, el certificado COVID que se ha desarrollado en Cantabria en un formato con una tecnología que se denomina PWA, aplicación web progresiva, y que tiene varias ventajas. Una de ellas, bueno, primero que lo hemos dado con un PIN por SMS al móvil registrado en el Servicio Cántabro de Salud, lo cual ha facilitado enormemente su distribución. Hemos repartido más de 800.000 certificados y la gran mayoría de ellos por esta vía, sin necesidad de saturar, digamos, las áreas de admisión de los centros de salud. Y después, una cuestión fundamental, que el QR se actualiza solo con las siguientes dosis de la vacuna, y además este proyecto nos ha permitido desarrollar el portal Lábaro, que es el portal con el que a partir de COVID, bueno, pues vamos a poder hacer la conexión con toda la red de laboratorios privados que operan en Cantabria para poder recibir sus pruebas analíticas de cualquier tipo, por supuesto las EDOs de enfermedades infecciosas, pero en el futuro cualquier otro tipo de analítica, ¿no? Y quería contaros también otro ejemplo de uso de inteligencia artificial, en este caso visión artificial aplicado en salud, en este caso también para un proceso auxiliar, que es el registro de la prueba de test de antígenos, y que creo que también pues, merece la pena contarlo por las ventajas que nos ha dado. Disculpad, vale. Por las mejora que ha supuesto en la fiabilidad de estos resultados. La PCR ya sabéis que va al laboratorio y teníamos perfectamente controlada, pero cuando hemos hecho uso ya extensivo del antígeno, bueno, pues necesitábamos una solución, ¿no? Y aquí os contamos en este vídeo cómo lo hemos hecho. La gestión de la pandemia COVID ha sido el hacer un buen registro de las pruebas diagnósticas, pues para conocer los positivos lo antes posible y tomar las mejores decisiones. En el caso de la PCR, bueno, ha sido un ejemplo de colaboración entre el área clínica del Servicio Cántabro, en particular el área de laboratorios, y los servicios TIC del Servicio de Salud, para poder digitalizar completamente la extracción y poder dar resultados a los pacientes en menos de 12 horas. En el caso de los antígenos, se nos planteaba el reto de cómo poder hacer un buen registro de una prueba que se hace a pie de paciente y de la cual no queda una prueba física, ¿no? de cuál es el resultado. Sin embargo, en este caso, bueno, pues coincidía que yo, por mi trayectoria anterior, conocía muy bien el tejido TIC de Cantabria, de la comunidad autónoma, y conocía la empresa Diatomea Technology, una empresa especializada en visión artificial, y a la que le planteamos el reto de si era capaz de, aparte de una foto del test, ser capaz de identificar la situación de positivo o negativo de un paciente. Bueno, pues pusimos a trabajar todo el talento de Valdecilla y del Servicio Cántabro con el talento TIC de esta empresa, y construimos Cañía, esta gran aplicación que creo que ha sido un ejemplo de innovación sanitaria en Cantabria, y que creo que, bueno, que es un ejemplo de colaboración entre el sector de conocimiento clínico y talento clínico con talento TIC. Cuando desde Consejería nos trasladaron la oportunidad de desarrollar esta aplicación, nos pareció no solo una idea fantástica, sino muy necesaria. Estamos teniendo muchos problemas porque los usuarios no comunicaban los test de antígeno, y cuando lo hacían con muchos errores. Lo registraban en unos portales que eran áridos, entonces, y además teniendo que transcribir. Esta aplicación lo que permite es, en una sola foto, obtener los datos de pacientes de la tarjeta sanitaria o el DNI y la interpretación del resultado, sin que el usuario tenga que hacer nada más que verificar que está de acuerdo. Esa información se transmite en tiempo real al sistema de información de laboratorios de Cantabria y se integra con toda la historia del paciente. Y de ahí se envía un SMS al paciente, se envía al Ministerio, se envía a Salud Pública. Agradecer a todo el equipo el gran trabajo que han hecho, que ha permitido llevar a cabo el desarrollo de esta aplicación tan útil y que será útil para otras aplicaciones de otros gérmenes. Vale. Bueno, como veis, otro ejemplo de inteligencia artificial, en este caso visión artificial, se usa la solución Machine Learning de Amazon Web Services, ¿vale? Para hacer la clasificación de las fotos. Lo que buscamos son las dos rayitas, como veis en la foto. Y luego, bueno, aparte de la parte OCR, ¿no? de reconocimiento de datos, funcionaba con DNI, NIE o tarjeta sanitaria, ¿vale? Por el frontal, en ese caso. Y conseguíamos hacer de manera automática la carga del resultado en el sistema de laboratorios, generando, bueno, pues todo desde el SMS de aviso
hasta, por supuesto, la actualización de todas las estadísticas, la etiqueta COVID en el caso de que esa persona entrara por urgencias, ¿no? de un hospital por cualquier otra circunstancia, etcétera, ¿no? Bueno, pues otro ejemplo de aplicación blanda, ¿no? De la inteligencia artificial, pero que son lo que está ahora a día de hoy de alguna manera accesible, ¿no? Y COVID nos ha traído también otros grandes beneficios, ¿no? Esa explotación de datos que os enseñamos al principio, ¿no? Donde cruzábamos fuentes de datos muy diversas, nos llevó a una reflexión que era el unificar, porque no lo teníamos totalmente unificado, el sistema de explotación de datos de Business Intelligence del Servicio Cántabro de Salud. Además, haciendo una migración tecnológica, la última versión, ayer, si recordáis, Bernardo nos hablaba de SaaS, una solución de mercado muy potente. Nosotros, en nuestro caso, usamos Click, que es otra solución similar, y en la cual, pues, sobre todo, con este cambio que hemos hecho, ganamos una cosa fundamental, que es, y lo ligo con el título de mi ponencia, ¿no? Y con lo que es la complejidad que tiene la gobernanza de los datos sanitarios a nivel de un servicio autonómico de salud, y es la que combinamos los datos de atención primaria y hospitalaria, ¿vale? En un único repositorio. Esto nos da una potencia inmensa de análisis de las enfermedades en Cantabria. Bueno, aparte de que te permite ya usar mapas y ubicar los indicadores a nivel geográfico, nos permite segmentar una serie de indicadores y publicarlos en formato web, a través de la web del Servicio Cántabro, por transparencia, como ahora veremos. Bueno, y sobre todo responsive, se puede consumir por parte de los directivos y gerentes en el dispositivo móvil. Bueno, un montón de ventajas que necesitábamos y que facilitan la toma de decisiones, ¿no? Y nos hemos lanzado a hacer cosas como esta, ¿vale? Este es el cuadro de mando de uso primario de asma en Cantabria. Os cuento cómo llegamos a él. Nos llama el servicio de neumología que nos pedían una extracción de datos para comparar el año 22 con una extracción similar que hicieron en el año 12 para ver si había mejorado o empeorado el asma en Cantabria y tal. Claro, cuando nos plantean los datos que querían, digamos, hacer la extracción, dijimos, te lo podemos hacer online y actualizado cada día. No fastidies. Bueno, pues nos pusimos a ello y aquí tenemos este cuadro de mando que refleja, bueno, pues, con diferentes criterios que nos ha indicado el servicio, poder hacer búsquedas sobre población para identificar pacientes mal controlados que no tienen adherencia a su medicación y, bueno, por todo tipo de criterios, incluyendo zona básica, se puede comunicar este cuadro a las direcciones, digamos, de los centros sanitarios, de los centros de primaria o a la dirección médica para que organice el trabajo de manera centralizada y se puede actuar sobre estos pacientes. Con ese botón que veis ahí de detalle da acceso al listado de tarjetas sanitarias de los pacientes que estén seleccionados en ese momento. Por supuesto, hacemos análisis por sexo, dicho por zona básica, por área, etcétera, etcétera. Nos hemos lanzado a hacer el registro de tumores con información del CIAP2 de atención primaria, del CIE10 del CMDB de hospitalario y el SNOMED de anatomía patológica y del ISCAN, donde tenemos el sistema de laboratorios, donde tenemos bueno, pues localizados todos los tumores desde el año 2016 y donde, bueno, pues oncología y hematología van a tener una fuente de datos actualizada al día de todos los pacientes con algún tipo de incidencia en sus servicios. Igualmente tenemos análisis de supervivencia y tenemos acceso, digamos, a los listados de tarjetas sanitarias del filtrado que se haga para poder actuar o comunicarnos con esos pacientes, ¿no? Si es el caso. Son dos ejemplos de usos, o sea, de cuadros de mando para uso primario, para tratar de alguna manera este concepto que creo que ayer lo mencionábamos en la charla con Bernardo, de empezar a devolver a los profesionales valor, ¿no? A partir del esfuerzo que hacen todos los días en rellenar datos en la historia clínica, ¿verdad? Y bueno, pues mediante este tipo de soluciones, de manera corporativa, haciendo uso, como habéis visto antes, ¿no? De todos los datos que salen de los sistemas operacionales, ¿no? que se rellenan todos los días en las consultas, bueno, pues, y en los laboratorios, por supuesto, pues poder ofrecer este tipo de información, ¿no? Y hemos dado un paso más, que es en una colaboración con el IACS de Aragón, pues hemos hecho público el Atlas de la Atención Sanitaria en Cantabria. En la versión inicial tenemos cargado los años 19 y 20 y hasta un conjunto de 39 indicadores, ¿vale? Voy a abrirlo aquí de primera mano para que lo veáis en real. Y donde, bueno, como veis, podemos
Tenemos 3 conjuntos de indicadores: promoción de la salud, cronicidad, prescripción farmacéutica, por ejemplo, pues, el porcentaje de obesidad en la población total, y donde tenemos en todas las zonas básicas de Cantabria, como veis en la tendencia 19-20, y donde podemos empezar a hacer otro tipo de análisis. Por ejemplo, si hay diferencias hombre-mujer, ¿vale? Y donde podemos ver, pues por las diferentes zonas básicas, en el caso de hombres, caso de mujeres, si hay diferencias en la obesidad, si hay diferencias en la obesidad mayor de 18 años, si hay diferencias en los fumadores, etcétera. Este trabajo se realizó además en colaboración con la Dirección General de Igualdad y de la Mujer, como parte de la aportación de la Consejería de Sanidad a la estrategia de transversalidad de género del Gobierno de Cantabria, pero al ponernos a hacerlo nos dimos cuenta que podíamos también analizar por otras dimensiones y aplicamos como proxy la prestación farmacéutica para hacer un análisis también por nivel socioeconómico. En el caso de nivel socioeconómico, bueno, pues como veis, también el porcentaje de población con nivel socioeconómico bajo, por ejemplo, en el primer indicador, ¿no?, que es el porcentaje de obesidad, como veis, pues hay más obesidad en nivel socioeconómico bajo que alto, ¿no? Por ejemplo, algo que, bueno, que responde a la lógica, ¿no?, y a todos los estudios previos realizados, ¿no? Bueno, pues un trabajo que está a disposición de toda la población, de todos los alcaldes, de todos los investigadores, y en el cual, bueno, queremos este año cargar el año 21 y añadir otros. Aquí hay 30 indicadores, queremos añadir otros 39 indicadores, ¿no? Bueno, tiene una funcionalidad también que es muy interesante, sobre todo desde el ámbito de la atención primaria también, que es poder hacer comparativas, ¿no?, entre diferentes zonas básicas, como veis aquí, ¿vale?, donde podemos comparar todos esos 39 indicadores, qué diferencias hay entre diferentes poblaciones, ¿no? Bueno, es verdad que las tasas están corregidas a la población de Cantabria, normalizadas, pero bueno, pues se puede ver en algunos casos estas diferencias pueden tener una explicación perfectamente lógica, en algunos casos pueden indicar pues algún infradiagnóstico o subregistro u otro tipo de circunstancias, ¿no? Pero desde luego, yo creo que eso representa una información, bueno, creo que súper útil para los gestores, para los investigadores y bueno, en general para el sistema sanitario, ¿no? Como veis, ahí lo tenéis ahí disponible en esa URL pública. ¿Y qué estamos haciendo? Y ya entro un poco también en lo que es el lema y el objetivo de este foro, ¿no?, Medicina de Precisión. El gran reto, ¿no?, que tenemos con los biomarcadores, y en especial los biomarcadores genómicos, es cómo poder bueno, pues hacer un análisis teniendo en cuenta y lo veremos a lo largo de las siguientes jornadas del curso, cómo trabajar esos retos, por el gran volumen de datos que suponen y por bueno, la capacidad de reflejar de manera estructurada esos contenidos en la historia clínica para poder luego tomar decisiones de diagnóstico, de prescripción, de entrada en ensayos clínicos que pudieran estar disponibles para ese perfil de paciente, ¿no? Entonces, bueno, como sabéis, bueno, García tiene una capacidad de secuenciación notable, ¿vale? Pero, bueno, somos además pioneros en incorporar, ¿no?, los resultados de esta secuenciación que hacemos, sobre todo en el ámbito de anatomía patológica y genómica de tumores, a la historia clínica, donde usamos servicios, a partir de la secuenciación, usamos servicios disponibles en la nube que nos ayudan al diagnóstico, comparando con muestras, ¿no?, de pacientes de miles de hospitales, ¿no?, a lo largo de todo el mundo, y somos capaces, ¿no?, de lo principal de esos resultados diagnósticos, poder cargarlo y está disponible en los informes, digamos, de Altamira, ¿no?, que es nuestra historia clínica hospitalaria. Sin embargo, claro, vamos perdiendo datos en el camino, ¿no? Como veis, en este flujo de información, perdemos datos que quizás hoy no sean importantes o no nos parezcan importantes, pero que puede que en el futuro, según avance la tecnología y las técnicas, pues sí lo sean, ¿no? Entonces, estamos a la búsqueda, ¿no? Y esta es la estoy pintando, bueno, y por supuesto de todas estas 3 últimas slides, cortesía de la doctora Ana Valle, estamos tratando de definir cuál debería ser el sistema que nos permita juntar los datos que ya disponemos, que como habéis visto antes, los tenemos relativamente ordenados, tanto del ámbito de primaria como de todos los episodios de la vida sanitaria de ese paciente, el ámbito hospitalario, todos los resultados de sus pruebas de laboratorio, diagnósticas, etcétera,
con este análisis genómico, genético, ¿no?, de su tumor, en este caso, por ejemplo, y cómo poder hacer que toda esa información combinada nos ayude a tomar una decisión, ¿no?, sobre un diagnóstico, sobre un tratamiento o sobre si debe entrar o no esta persona en un ensayo clínico, ¿no?, que pudiera haber disponible, ¿no?, y que afortunadamente en Valdecilla pues disponemos muchas veces de ellos, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la línea de futuro que seguro que, bueno, que en el resto de jornadas del curso vamos a profundizar más, en particular en la jornada del lunes 24. ¿Y qué más estamos haciendo en Cantabria? Pues me gustaría destacar el proyecto Cohorte Cantabria. El proyecto Cohorte Cantabria es una cohorte inspirada en la, si conocéis y sois del mundo sanitario, que lo sois la mayoría, la Corte Framingham de Estados Unidos. Es una corte que tiene vocación de servir durante las próximas décadas, ¿no?, a la investigación biomédica en Cantabria. El objetivo es conseguir hasta 50.000 participantes, ¿vale?, con la condición de ser en la franja de 40 a 70 años y residentes en Cantabria. Llevamos ya 18.000 en solamente año y medio de proyecto. Y la intención es, bueno, que sirva para hacer todo tipo de estudios prospectivos, primero retrospectivos, porque contamos con toda la historia clínica y con un cuestionario basal, ¿no?, además de la toma de muestras, ¿no?, que se realiza con la incorporación o el enrolamiento en el proyecto. Y a lo largo de los próximos años, y ya que tenemos el consentimiento informado, vamos a ir compartiendo desde el servicio de salud todos los eventos, digamos, de su vida sanitaria, lo cual va a permitir, bueno, pues construir una base de datos, un banco de datos, ¿no?, de Cohorte Cantabria riquísimo, y que vamos a poner a disposición de la comunidad investigadora para poder desarrollar proyectos, ¿no?, proyectos de investigación, ensayos, estudios, etcétera, etcétera. En definitiva, bueno, pues como reza el lema, ¿no?, queremos mejorar nuestra salud, ¿no? A partir de tu colaboración en Cohorte, la intención es mejorar la salud, ¿no?, de todos los cántabros y los no cántabros. Y esta slide, me la copió ayer Bernardo, representa otra de las líneas de trabajo en la que estamos trabajando en el uso secundario de los datos. Acababa en el Atlas con ese uso primario, ¿no? Bueno, el Atlas evidentemente está también los datos agregados y anonimizados, pero en el caso de uso secundario para investigación, bueno, pues en nuestro caso la FE se ha adherido como hospital, nosotros nos hemos adherido como comunidad autónoma al proyecto EDEN. Entonces, como contaba ayer Bernardo, el formato MOB es el estándar internacional para estudios observacionales, y lo que hemos hecho en Cantabria, bueno, pues es sumarnos a través del proyecto EDEN, donde están ya más de 166 proveedores de salud europeos. España, además, como veis, es líder dentro de este proyecto, lo cual refleja pues una realidad, que es que España en historia clínica electrónica estamos los más avanzados de Europa probablemente, ¿vale? Luego hablaremos de la interoperabilidad y de otros problemas, pero desde luego en despliegue de historia clínica somos los más avanzados. Y como, bueno, pues haciendo una federación de datos, ¿no?, primero pasando al formato MOB tus datos de historia clínica y luego federándolos en esta red, ponemos a disposición de toda la comunidad investigadora europea pues los datos de miles, cientos de miles, millones de europeos, ¿no? Este es un poco el objetivo del proyecto. Para mí es la base de lo que debería ser un espacio nacional de datos de salud. Parece que está habiendo alguna dificultad para verlo así por parte del Gobierno de España, pero sin duda yo creo que es una iniciativa que está demostrando que se puede compartir los datos de manera segura, federada, anonimizada y acelerar de esta manera la investigación. Además, hay un español al frente del proyecto que tendréis oportunidad mañana de escucharle. Y bueno, como decía, esto es un proyecto que requiere su esfuerzo, pero que, bueno, pues consigue poner al servicio cántabro en el mapa en cuanto a la aceleración, ¿no?, de la investigación basada en los datos, ¿no? En esta slide trato de explicaros toda la complejidad también que tiene este proyecto. Además, aquí veis que está representado también Cohorte Cantabria, ¿no?, como otro de los beneficiarios de este trabajo, porque al tener que realizar la extracción de datos para su conversión a MOB para el proyecto EDEN, bueno, pues tenemos un repositorio intermedio desde el cual podemos alimentar al equipo de proyecto IDIVAL de Cohorte y poder facilitarle los datos de sus pacientes, para los cuales sí que hay consentimiento informado. En el caso del tratamiento de los datos, digamos, generales de toda la población de Cantabria,
aplica la disposición adicional 17ª de la Ley de Protección de Datos española y haciendo la informática del SCS, la pseudonimización de datos, podemos compartir tanto en la red CEDEN en formato MOOC, que como veis la hemos, digamos, montado gracias a la colaboración de Amazon Web Services, y podemos también ceder estos datos a IOMED, que es nuestro partner tecnológico para el reclutamiento de pacientes para ensayos clínicos. IOMED, además, ahora os enseñaré, hace una cosa adicional. Como veis en Cantabria, bueno, no estamos mal en ensayos clínicos por 100.000 habitantes, ¿vale? Si hacemos la corrección por población, bueno, pues estamos ahí entre de los primeros, gracias obviamente al potencial, ¿no?, del Hospital Marqués de Valdecilla. Y decía que IOMED hace una cosa que es otra aplicación de inteligencia artificial sobre los datos sanitarios, y esa aplicación porque ya sabéis, el problema que tiene la historia clínica es que el 80% de los datos están en modo texto, ¿vale? Y fuera parte de los códigos de diagnóstico, enfermedad, laboratorio, etcétera, pues gran parte del contenido está en modo texto. Bueno, pues haciéndolo de manera como veíais anteriormente, ¿no? Asegurando la anonimización previa hecha por parte de la informática del Servicio Cántabro de Salud, podemos ceder, mediante convenio que está firmado, los datos a IOMED, que aplica procesamiento de lenguaje natural a los campos de texto libre, y podemos conseguir cosas como esta, ¿no? A partir de un informe de consulta externa o de atención primaria que pudiera estar o no bien codificado el episodio, podemos conseguir información adicional a partir de ese texto libre y poder traducirlo a un código que posteriormente se convierte a OMOP, ¿vale? Y enriquece nuestra base de datos OMOP para investigación. Esta es la ley que refleja cómo esto se hace por fases, ¿no? Y donde se garantiza, ¿no?, que los datos no salen del Servicio Cántabro de Salud y que siempre son anonimizados por personal propio, de manera que quien analiza estos datos luego para su potencial uso para ensayos clínicos simplemente sabría que hay 5 o 10 pacientes, imaginemos, candidatos para entrar en un ensayo clínico en Cantabria, pero no sabría ni quiénes son, evidentemente, ni su nombre y apellidos. A partir de ahí, pues a través de IDIVAL y de las direcciones de los hospitales se acordaría el ensayo clínico, etcétera, y entonces ya se reidentificarían los pacientes para ofrecerles entrar en el ensayo clínico, ¿vale? Pero es una manera de, digamos, tu población candidata a participar en ensayos clínicos, poder ofrecerla a través de estas soluciones. Hay alguna otra empresa similar en el mercado. Bueno, nosotros en este caso hemos optado por IOMED. Y luego una cosa más que tiene que ver mucho con los datos también, y es cómo facilitar los ensayos clínicos y el acceso a los datos para la monitorización de la calidad de los ensayos, ¿no? Y aquí, bueno, pues en Cantabria también, gracias a iniciativa de IDIVAL y algo hemos colaborado desde esta dirección general, bueno, pues hemos conseguido que la orden que regula los ensayos clínicos, el contrato de ensayos clínicos en Cantabria, incorpore la adenda para facilitar la telemonitorización de ensayos, de manera que, bueno, pues esto ahorra costes a los ensayos, sin duda, porque evita el viaje físico del monitor para comprobar la calidad in situ, y bueno, y está avalado por la Agencia Española de Protección de Datos, que se puede hacer, lo hacemos con un perfil especial en Altamira, y bueno, pues es una mejora que creemos también importante para nuestro sistema sanitario. Y por último, ya con esta slide termino, empezaba por la economía y acabo otra vez por la economía. Todo esto que estamos haciendo, de los servicios TIC sanitarios, lo estamos haciendo realmente con muy poquito dinero. Como veis ahí, la Sociedad Española de Informática Sanitaria, lleva analizando por los últimos 10, 12 años el gasto, el nivel de inversión TIC en sanidad en España. Y como veis ahí, bueno, pues está ahí el dato del año 2021, de los 66.000 millones de euros del gasto sanitario público en España, pues apenas invertimos 900 millones en TIC. Esto representa solamente un 1,36% del gasto, ¿vale? Para que os hagáis una idea, y veis ahí la comparativa, ¿no? En un informe FUNCAS reciente, el ratio de inversión en tecnología en el sector bancario está cercano al 7% de su volumen de negocio, ¿vale? Mientras que incluso en Europa o en Estados Unidos estos porcentajes llegan al 10 o al 15. Por tanto, lo intentamos, pero es difícil que podamos conseguir pues, aplicaciones con la usabilidad, etcétera, de las aplicaciones, por ejemplo, de los bancos, ¿vale? Lo intentamos, pero quiero decir, hace falta también una reflexión estratégica para que os hagáis una idea. Toda la inversión en MRR y fondos Farma Industria Salud Digital que estamos ahora gestionando,
son solamente 550 millones de euros, ¿vale? O sea, que encima de ejecutar en 3-4 años. Quiero decir que se incrementará en algo este 1,36, pero en algo, bueno, no lo suficiente. O sea, yo creo que hay una reflexión que hacer aquí, ¿no? Y es cómo podemos incrementar el nivel de inversión, pero sobre todo porque porque genera eficiencia, genera ahorro de costes en otras áreas del sistema sanitario y bueno, pues queda pendiente, ¿no?, esta reflexión por parte de todos los, bueno, el Ministerio de Sanidad y de todos los gestores sanitarios en todas las comunidades autónomas. Y hasta aquí, creo que más o menos me he ajustado al tiempo. Ahí están mis datos de contacto y si queréis preguntarme cualquier cosa, pues a vuestra disposición. Muy buena pregunta. Sí, veo ahí una pregunta. María Marín, ¿no? No sé, ¿cómo hacen los investigadores a los datos de EDEN? Pues mira, ayer justo fue un tema que comentó Bernardo Valdivieso. Es un tema por resolver. De hecho, mañana, a ver si aprovechamos que viene Daniel Prieto Alhambra, el director del proyecto EDEN, para resolver esta cuestión. Pero bueno, lo que sugería ayer Bernardo, ¿no? Él identificaba cómo el Instituto de Investigación debería contar con un servicio de, bueno, de bioinformática, bioestadística, ingenieros de datos que puedan traducir, digamos, las necesidades que plantean los investigadores para un estudio, para un ensayo, a facilitarles una extracción de datos adecuada ad hoc para su estudio, ¿vale? O sea, lo que no podemos es, claro, dar un acceso abierto y limitado a los investigadores, ¿no? Porque tampoco estaría incluso ni justificado, ¿no? En principio, los investigadores que planteen una idea de proyecto y la pasen por su CEIM correspondiente, pues se les facilitará el acceso, ¿no? Esa es un poco, en principio, la idea inicial, ¿eh? Pero sí es verdad que esto está todo ahora mismo en construcción. Este protocolo o este modelo está en construcción. Veo una segunda pregunta de Laura. ¿Cuál es el mayor reto desde tu punto de vista en relación al acceso y gestión de datos para la creación de aplicaciones y otros servicios? Bueno, yo creo que sí que hay un reto inicial que, bueno, que quizás yo lo he pasado un poco por alto, ¿no? O por encima, porque, bueno, en nuestro caso, que somos un servicio de salud relativamente pequeño en tamaño, ¿no? Y con pocos agentes, ¿no? Que es el de la interoperabilidad de los datos, ¿no? El de la interoperabilidad de los datos ya no solo desde el punto de vista técnico y de comunicaciones y de que los servicios web estén abiertos, sino el tema, por ejemplo, de semántico, ¿no? Y justo esta mañana discutíamos de un tema precisamente porque no se ponían de acuerdo entre lo que significaba un resultado de laboratorio, la gente de laboratorio de microbiología con la gente de la clínica, ¿no? O sea, a veces hasta puede haber este tipo de discusiones incluso dentro del mismo hospital, ¿no? O sea, imaginemos lo que, pues cuando tienes diferentes sistemas de laboratorio, que las etiquetas son diferentes para decir lo mismo. Yo creo que ahí hay un reto importantísimo, que es el reto, por ejemplo, lo decía en una de mis slides, ¿no? La complejidad que tienen los sistemas de información sanitaria, ¿no? Las diferentes codificaciones que hay que mapear, el proyecto de historia clínica, por ejemplo, del Sistema Nacional de Salud. Pues una de las grandes dificultades es esa, ¿no? Cómo ponernos todos de acuerdo en emitir los informes con el mismo formato, con la misma codificación, y hacerlo además de manera con las mismas herramientas para que se entiendan bien, ¿no? Entre sí. Quizás, o sea, la parte tecnológica quizás es la que está más superada o empieza a estar muy superada porque la tecnología ha avanzado tanto, la capacidad de cómputo y de comunicaciones, que está como ya superado, ¿no? Más fácil, pero sí el reto semántico de interoperabilidad semántica sigue existiendo. Vale. Aparte de estos eventos, ¿cómo incentiváis el feedback entre IT y profesionales de la medicina para potenciar el desarrollo tecnológico? Pues muy buena pregunta, ¿no? Sin duda tenemos que ir de la mano, ¿no? O sea, porque nosotros desde tecnologías de transformación digital no podemos inventarnos, ¿no? Las aplicaciones vienen a resolver un problema de negocio, ¿no? Un reto, ¿no? Que tengan los sanitarios, los clínicos, ¿no? Hombre, desde luego nosotros contamos con profesionales sanitarios a todos los niveles en la dirección de los proyectos tecnológicos, o sea, porque son los que nos tienen que decir si están bien encaminados, si están mal encaminados, si resuelven o no resuelven, ¿no? El problema, si el botón es mejor que esté a la derecha o a la izquierda o debajo, por entendernos. Y además es que estos perfiles lo que hay que hacer es potenciarlos, porque quizás son escasos. Hay poca gente que se dedique desde el ámbito clínico a estar, digamos,
empotrada, por entre comillas, ¿no? en los equipos de desarrollo de las aplicaciones, ¿no? Este perfil del médico funcional que colabora en el desarrollo de la aplicación hay que cuidarle porque es escaso y de hecho es fundamental, ¿no? para que el SNS siga avanzando, ¿no? en la mejora de la usabilidad de las aplicaciones. Bueno, y de hecho todo el espíritu yo creo que está detrás del equipo de factor humano en sanidad es hacer también esta conexión, ¿no? El equipo de Valtec, ¿no? de igual, hacer la conexión entre el usuario, ¿no? de la aplicación y el desarrollador, ¿no? Yo creo que por ahí también tenemos ayuda, ¿no? por su parte. Hay un programa formativo que está ahora mismo en ciernes por parte del Ministerio de Sanidad y que va encaminado precisamente también en esta línea que plantea Irene. Esto está financiado con fondos MRR y la idea es la de formar específicamente en todo tipo de tecnologías nuevas, ¿no? de transformación digital, a precisamente estos perfiles, ¿no? con los que ya contamos y colaboramos habitualmente, darles como una formación extra, ¿no? y muy intensa para permitir que sean los traductores y de alguna manera apóstoles, ¿no? de todas las soluciones digitales. Pues por un lado, traductores de la necesidad de sus compañeros clínicos, ¿no? en cómo tenemos que desarrollar las nuevas aplicaciones y por otro lado también, bueno, pues que nos sirvan un poco de apóstoles, ¿no? de qué se puede hacer diferente, ¿no? gracias a la tecnología, ¿no? con sus colegas clínicos, vamos, me refiero a los hospitales, en los centros de salud, etcétera. Y esta puede ser también una línea interesante. Más allá digamos, como gotas en el océano, ¿no? Dar formación a todos los, digamos, médicos y enfermeras, que siempre va a ser necesariamente una formación más superficial. No, incidir en aquellos que ya de alguna manera están motivados, ¿no? para que todavía formarles mucho mejor, formarles más y que sirvan de interfaces tanto con los departamentos TIC sanitarios como con las empresas proveedoras, ¿no? Por mi parte, pues nada, ha sido un placer. Y mañana precisamente vamos a abordar el tema de Real World Evidence, donde va a estar Daniel Prieto Alhambra, líder del proyecto EDEN a nivel europeo, y Javier de Oca, CEO y director general de IOMED, que nos va a hablar precisamente de Real World Data y el desarrollo de nuevas soluciones terapéuticas desde el ámbito, desde el punto de vista de la industria. Pues muchísimas gracias.